Bien, en este video completaríamos la clase 20, Funciones Trascendentes, parte 2. Al principio del curso nosotros habíamos definido las funciones seno de x, coseno de x y tangente de x, o sea, las funciones trigonométricas. Para poder trabajar con sus funciones inversas, tenemos que hacer el siguiente análisis. Recuerden, por ejemplo, que la función seno de x originalmente tenía por dominio el conjunto de los reales, y como imagen o rango, el intervalo cerrado menos 1, 1. Para poder hablar de la inversa del seno, necesitamos restringir el dominio de tal manera que sobre el dominio restringido la función sea inyectiva. Por lo tanto, restringimos, para el caso del seno de x, su dominio original al intervalo cerrado menos pi sobre 2, pi sobre 2. En este intervalo, la función seno de x resulta ser una función inyectiva. De la misma forma, debemos restringir el dominio de la función coseno de x al intervalo 0pi para que la misma, en este intervalo, resulte ser inyectiva y podamos definir su inversa. Y de manera análoga, para la función tangente de x, cuyo dominio eran los reales excepto los múltiplos impares de pi sobre 2, restringimos el dominio al intervalo abierto menos pi sobre 2 para asegurar la inyectividad de la misma. Gráficamente, se observa que las funciones restringidas a estos intervalos son inyectivas. De todos modos, deberían probarlo formalmente. Por ejemplo, para probar que esta función seno de x es inyectiva en este intervalo, podemos analizar el signo de la derivada. La derivada de la función seno de x es la función coseno de x, y en el intervalo abierto menos pi sobre 2, el coseno de x es una función estrictamente positiva. Por lo tanto, en el intervalo abierto menos pi sobre 2, la función seno de x va a ser una función estrictamente creciente, y eso nos asegura que es inyectiva. Un análisis análogo deberían realizar ustedes para asegurar formalmente que la función coseno de x es inyectiva en el intervalo 0pi cerrado, y que la tangente es una función inyectiva en el intervalo abierto menos pi sobre 2, pi sobre 2. Habiendo entonces restringido los dominios para que las funciones resulten inyectivas, podemos definir sus funciones inversas. Entonces, la función inversa del seno de x va a ser una función cuyo dominio es el intervalo menos 1, 1, y cuya imagen es el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. Observen la relación que hay entre el dominio y el rango o imagen de la inversa del seno y el dominio y rango de la función seno de x. O sea, el dominio de la función original seno de x es el rango de su inversa, y el rango de la función original seno de x es el dominio de su inversa. De manera análoga, tenemos que la función inversa del coseno de x, o arco coseno de x, es una función que está definida del intervalo cerrado menos 1, 1, en el intervalo 0, pi. De igual forma, la función inversa de la tangente de x, o arco tangente de x, es una función que está definida en todos los reales y cuya imagen es el intervalo abierto menos pi sobre 2, pi sobre 2. Muy bien. Habiendo definido entonces las funciones trigonométricas inversas, nos interesa ahora calcular sus derivadas. Bien, entonces, para calcular la derivada de la función inversa del seno, para un x en el intervalo abierto menos 1, 1, recuerden que la función inversa del seno de x está definida en el intervalo cerrado menos 1, 1, por lo tanto su derivada la analizamos en el intervalo abierto. Y para calcular la derivada de la función inversa, recuerden que teníamos una expresión dada por esta igualdad. O sea, la derivada de una función inversa de x es igual a 1 sobre la derivada de la función original evaluada en la función inversa. Por lo tanto, para encontrar la derivada de la función inversa del seno de x, aplico la fórmula y obtengo que la derivada va a ser igual a 1 sobre la derivada de la función original. La función original es seno de x, por lo tanto su derivada es coseno de x, evaluada en la función inversa. Bien, ahora, para simplificar esta expresión, veamos lo siguiente. De la identidad trigonométrica fundamental, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x igual a 1,
podemos despejar el coseno de x como la raíz cuadrada de 1 menos el seno de x al cuadrado. Por lo tanto, si el coseno está evaluado en una función g de x, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado evaluado en la misma función g de x. Por lo tanto, el coseno evaluado en la inversa del seno va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno evaluado en la función inversa del seno al cuadrado. Ahora, esta es la composición entre una función y su inversa, por lo tanto esta composición nos da la función identidad x. Por lo tanto, podemos escribir la derivada de la función inversa del seno como 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado con x en el intervalo abierto menos 1, 1. En las filminas originales quedaba como ejercicio calcular la derivada de la inversa del coseno y la derivada de la inversa de la tangente. Vamos a desarrollar en la clase la derivada de la inversa de la tangente. Partimos básicamente de la misma expresión de cálculo que hemos definido para la derivada de la inversa. O sea, la derivada de la inversa de una función es igual a 1 sobre la derivada de la función original evaluada en la función inversa. Bien, como queremos calcular la derivada de la inversa de la tangente, la función original es tangente de x. Sabemos que la derivada de la tangente de x es secante cuadrada de x. Por lo tanto, la derivada de la inversa de la tangente va a ser igual a 1 sobre la secante cuadrada evaluada en la inversa de la tangente de x. Bien, ahora, nuevamente, de la identidad fundamental, dividiendo por coseno cuadrado de x, vemos que 1 más la tangente cuadrada de x es igual a la secante cuadrada de x. Por lo tanto, la secante cuadrada de x evaluada en cualquier función va a ser igual a 1 más la tangente cuadrada de x evaluada en la misma función. Bien, entonces, la secante cuadrada de x evaluada en la inversa de la tangente va a ser igual a 1 más la tangente de x, la tangente evaluada en la inversa de la tangente de x, elevado al cuadrado. Ahora, tenemos la tangente evaluada en su inverso, o sea, la composición, y esto nos da la función identidad. Por lo tanto, esta expresión se reduce a 1 sobre 1 más x cuadrado para cualquier x real. Recuerden que la inversa de la tangente estaba definida para todo número real. Por lo tanto, la derivada de la inversa de la tangente es igual a 1 sobre 1 más x cuadrado para cualquier x real. En resumen, lo que hemos calculado son las derivadas de la inversa del seno de x, la inversa del coseno de x y la inversa de la tangente de x. Les quedaría a ustedes como ejercicio realizar los cálculos para obtener la expresión de la derivada de la inversa del coseno, pero los cálculos son completamente análogos a los que realizamos para encontrar la derivada de la inversa del seno de x. Muy bien. Pasamos ahora a definir las funciones hiperbólicas. Bien. Definimos el seno hiperbólico de x como e a la x menos e a la menos x sobre 2 para cualquier x real. El coseno hiperbólico de x como e a la x más e a la menos x sobre 2 para cualquier x real. Y definimos la tangente hiperbólica de x como e a la x menos e a la menos x sobre e a la x más e a la menos x. Este cociente se puede expresar como el seno hiperbólico de x sobre el coseno hiperbólico de x. Observen que la definición de la tangente hiperbólica de x es completamente análoga a la definición de la tangente de x. O sea, es seno de x sobre coseno de x, la tangente de x, y será seno hiperbólico de x sobre coseno hiperbólico de x, la tangente hiperbólica de x. Bien, hay infinidad de aplicaciones para estas funciones hiperbólicas, muchas para el diseño de estructuras, como vemos en esta imagen. Muy bien, gráficamente, esbozar las gráficas del seno hiperbólico y del coseno hiperbólico es relativamente simple porque, como definimos el seno hiperbólico de x
e a la x menos e a la menos x sobre 2, la gráfica del seno hiperbólico de x lo podemos obtener a partir de la gráfica de e a la x sobre 2 y de menos e a la menos x sobre 2, y sumando las imágenes de estas dos funciones. De tal manera que en azul vemos la gráfica del seno hiperbólico de x. Y de la misma forma podríamos esbozar la gráfica del coseno hiperbólico de x. Para la gráfica de la tangente hiperbólica de x hay que hacer algunas cuentas más por el tipo de definición que tiene, pero lo que vamos a obtener es que la tangente hiperbólica de x tiene una gráfica con comportamiento asintótico en la recta igual a 1 cuando x tiende a infinito e igual a menos 1 cuando x tiende a menos infinito. Por lo tanto, el dominio de la tangente hiperbólica de x es el conjunto de los reales y su imagen o rango es el intervalo abierto menos 1, 1. Lo que vamos a hacer ahora es establecer una relación fundamental para las funciones hiperbólicas. De la misma manera que teníamos para las funciones trigonométricas una relación fundamental, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x igual a 1, vamos a establecer la análoga para las hiperbólicas. En este caso, si tomamos coseno hiperbólico al cuadrado de x menos seno hiperbólico al cuadrado de x, podemos verificar, reemplazando las definiciones en términos de las exponenciales y trabajando algebraicamente, que esta diferencia para cualquier x es igual a 1. Por lo tanto, coseno hiperbólico al cuadrado de x menos seno hiperbólico al cuadrado de x igual a 1 es la relación fundamental con la que vamos a trabajar para con las funciones hiperbólicas. Muy bien. ¿Por qué las llamamos funciones hiperbólicas? Bueno, gráficamente podemos tener la siguiente interpretación. Si yo llamo al coseno hiperbólico de u x y al seno hiperbólico de u y, vemos que x cuadrado menos y cuadrado va a ser igual a 1. Eso lo habíamos obtenido a partir de la relación fundamental para las hiperbólicas. Bien, por lo tanto, todos los puntos definidos de esta forma están sobre la rama derecha de esta hipérbola. Bien, ¿por qué sobre la rama derecha? Porque recuerden que x, que es el coseno hiperbólico de u, siempre es positivo. Bien, y el seno hiperbólico es el que puede tomar valores positivos o negativos. Por lo tanto, siempre la x va a ser positiva y eso me fuerza a moverme sobre la rama derecha de la hipérbola. Muy bien, ahora queremos calcular las derivadas de las funciones hiperbólicas. Calcular las derivadas de las funciones hiperbólicas es realmente muy simple. ¿Por qué? Porque tomamos, por ejemplo, para calcular la derivada del seno hiperbólico de x, es equivalente a tomar la derivada de e a la x menos e a la menos x sobre 2, que era la definición del seno hiperbólico en función de exponenciales. Y derivar esta expresión es simple. Esto va a ser igual a 1 medio, que es la constante, por la derivada de e a la x, que es e a la x, y la derivada de e a la menos x, que es menos e a la menos x. Por lo tanto, la derivada de esta diferencia es igual a e a la x más e a la menos x. Y en definitiva, esta expresión es la definición del coseno hiperbólico de x. Esto es para cualquier x real. Por lo tanto, la derivada del seno hiperbólico es igual al coseno hiperbólico. De manera análoga, ustedes pueden obtener la derivada del coseno hiperbólico y van a verificar que la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. Y de manera análoga van a verificar que la derivada respecto de x de la tangente hiperbólica de x es igual a la secante hiperbólica al cuadrado de x. Bien, nuevamente tenemos una analogía con las funciones trigonométricas. Recuerden que la derivada del seno era el coseno, la derivada del coseno era menos seno de x, hay una diferencia en el signo, y la derivada de la tangente de x era igual a la secante cuadrada de x. Bien, o sea que hay una clara analogía entre las derivadas, salvo por el signo en algunos casos. Lo que queremos ver ahora es cómo derivar las funciones hiperbólicas inversas. Bien, entonces, queremos analizar primero la derivada de la inversa del seno hiperbólico. Entonces, la función seno hiperbólico, habíamos visto en la filmina anterior que tiene por derivada el coseno hiperbólico de x.
por la definición original del coseno hiperbólico de x, vemos que esta función es siempre una función positiva. Bien, como la derivada del seno hiperbólico es positiva, el seno hiperbólico va a ser una función estrictamente creciente en todo su dominio de definición. Por lo tanto, va a ser inyectiva en todo su dominio de definición y entonces su inversa, o sea, el seno hiperbólico a la menos 1 de x, va a ser una función que va a estar definida en todos los reales. ¿Cómo calculamos ahora la derivada de la inversa del seno hiperbólico? Bueno, para calcular la derivada de la inversa del seno hiperbólico, aplicamos la expresión de cálculo para la derivada de la inversa de una función. Recuerden que la derivada de la inversa de una función es siempre 1 sobre la derivada de la función original evaluada en su inversa. Como queremos derivar la inversa del seno hiperbólico, la derivada de la función original, que es seno hiperbólico, es coseno hiperbólico. Por lo tanto, la derivada de esta función va a ser igual a 1 sobre coseno hiperbólico evaluado en la inversa del seno hiperbólico. Y ahora nos manejamos con la identidad fundamental para las funciones trigonométricas. Observen que de esta igualdad yo puedo despejar el coseno hiperbólico como la raíz cuadrada de 1 menos el seno hiperbólico al cuadrado. Por lo tanto, el coseno hiperbólico evaluado en la inversa del seno hiperbólico va a ser igual a la raíz cuadrada, va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 más el seno hiperbólico al cuadrado evaluado en la inversa del seno hiperbólico. Entonces, al evaluar el seno hiperbólico en su inversa, lo que obtengo es x elevada al cuadrado. Por lo tanto, la derivada de la inversa del seno hiperbólico va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más x cuadrado. Esto para cualquier x real. Vamos a ahora desarrollar la derivada de la inversa de la tangente hiperbólica. Les quedaría a ustedes como ejercicio calcular la derivada de la inversa del coseno hiperbólico de x. Bien, observen que la tangente hiperbólica de x tiene por derivada a la función secante hiperbólica al cuadrado de x. Esta es una función, al estar elevada al cuadrado, siempre positiva. Por lo tanto, la tangente hiperbólica de x es una función estrictamente creciente en todo su intervalo de definición. ¿Bien? Por lo tanto, al ser estrictamente creciente, es una función inyectiva en todo su dominio de definición. Como la tangente hiperbólica estaba definida de los reales en el intervalo abierto menos 1, 1, su inversa, la tangente hiperbólica a la menos 1 de x, va a estar definida para todo x en el intervalo abierto menos 1, 1, y su imagen va a ser el conjunto de los reales. Para calcular ahora la derivada de la tangente hiperbólica, de la inversa de la tangente hiperbólica, vamos a proceder de la siguiente forma. Partimos de la expresión de cálculo. Bien, la derivada de la inversa de una función es siempre 1 sobre la derivada de la función original evaluada en su inversa. Por lo tanto, la derivada de la inversa de la tangente hiperbólica va a ser igual a la derivada de la tangente hiperbólica evaluada en la inversa de la tangente hiperbólica. ¿Cuál es la derivada de la tangente hiperbólica? La derivada de la tangente hiperbólica es secante hiperbólica al cuadrado, evaluada en la inversa, de la tangente hiperbólica. Entonces, para simplificar esta expresión, vamos a la relación fundamental que establecimos para las hiperbólicas. Si yo divido ambos miembros de la igualdad por coseno hiperbólico al cuadrado, obtengo que 1 menos la tangente hiperbólica al cuadrado es igual a la secante hiperbólica al cuadrado. Por lo tanto, la secante hiperbólica al cuadrado evaluada en cualquier función va a ser igual a 1 menos la tangente hiperbólica al cuadrado evaluado en la misma función. Entonces, la secante hiperbólica al cuadrado, evaluado en la inversa de la tangente hiperbólica, la puedo escribir como 1 menos la tangente hiperbólica evaluada en la inversa de la tangente hiperbólica al cuadrado. Ahora, esta composición de una función con su inversa
me da la identidad, por lo tanto, la derivada de la tangente hiperbólica inversa va a ser igual a 1 sobre 1 menos x cuadrado para todo x en el intervalo menos 1, 1 abierto. En definitiva, tenemos las siguientes derivadas. La derivada de la inversa del seno hiperbólico va a ser igual a 1 sobre 1 más x cuadrado para todo x real. La derivada de la inversa del coseno hiperbólico va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 para x mayor que 1. Esto es básicamente cuando ustedes resuelvan esta derivada, tienen que justificar por qué x tiene que ser mayor que 1. Y por último, la derivada de la inversa de la tangente hiperbólica de x es igual a 1 sobre 1 menos x cuadrado para todo x en el intervalo abierto menos 1. Y por último, tenemos una aplicación al cálculo de integrales definida. Supongamos que tenemos que calcular la integral entre 0 y 1 de 2 sobre la raíz cuadrada de 3 más 4x cuadrado. Bien, entonces, en un primer paso podemos escribir el 3 como raíz cuadrada de 3 al cuadrado y el 4 por x al cuadrado lo escribimos como 2x todo al cuadrado. Y utilizamos una primera sustitución, llamamos u a 2x, y por lo tanto el diferencial de u lo podemos escribir como 2 veces el diferencial de x. Sustituimos en la integral original y la misma la reescribimos como 2 sobre la raíz cuadrada de la raíz de 3 al cuadrado más u al cuadrado por el diferencial de u sobre 2. Recuerden que el diferencial de u era igual a 2 veces el diferencial de x, por lo tanto el diferencial de x es el diferencial de u sobre 2. ¿Bien? ¿Cómo obtengo estos extremos de integración? Evalúo la función u en los extremos originales. Entonces, u de 0 es 0 y u de 1 es 2. Muy bien. Llego a esta integral. Ahora, ¿cómo procedemos? Hago una nueva sustitución. Llamo b a u sobre raíz de 3. O sea, a este cociente lo llamo b. Y por lo tanto, el diferencial de b va a ser igual al diferencial de u sobre raíz de 3. Y ahora sustituyo en la integral. Entonces, esta integral la puedo reescribir como la integral entre 0 y 2 sobre raíz de 3. Nuevamente, estos extremos de integración los obtengo evaluando b en los extremos de esta integral. Bien, y el integrando ahora lo expreso como 1 sobre 1 más b al cuadrado, recuerden que u sobre raíz de 3 era b, y el diferencial de u sobre raíz de 3 lo reemplazo por el diferencial de b, o sea, diferencial de u sobre raíz de 3 es diferencial de b. Bien, ahora, si observamos este integrando, lo reconocemos como la derivada de la inversa del seno hiperbólico. Por lo tanto, la antiderivada de esta función es la inversa del seno hiperbólico de b, evaluada entre 0 y 2 sobre raíz de 3. Evaluamos la inversa del seno hiperbólico en 2 sobre raíz de 3 menos la inversa del seno hiperbólico evaluada en 0 y obtenemos que la integral definida es aproximadamente 0,986. Y con eso terminaríamos la clase 20 de funciones trascendentes.